Buenos días, mis hermanos, que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra lectura, la que hemos estado llevando y hoy nos retomamos también en el libro de Isaías. Estamos en el libro de Isaías meditando sobre estas profecías. Vamos a entonces, permítame, hago la lectura de este pasaje para que reflexionemos y luego oremos. Dice la palabra del Señor: profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije: dejadme, lloraré amargamente, no os afainéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elán tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballos acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en la peña? He aquí Jehová te transportará en duro cautiverio, y desierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tus talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder,
porque Jehová habló. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, te damos por este amanecer. Gracias, Señor, te damos porque podemos respirar, podemos contemplar un nuevo día. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas a tu nombre. Y hoy, Señor, venimos nuevamente confiando en Jesucristo, confiando en la gracia recibida, en todo lo que tú nos has dado, Señor. Y nos acercamos a esta palabra nuevamente. Hoy recordamos también los proverbios cuando nos llamaban a la exhortación, a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, en tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hoy, Señor, venimos para que podamos contemplar la largura de días y años de vida, pero en ti, Señor, en tu ley, en tus mandamientos, en tu voluntad. Señor, ayúdanos a encontrarla todo el tiempo. Ayúdanos a que podamos ver nuestras palabras como enseñanzas, guía, para que nuestros pasos sean mejores, que sean agradables de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a comprender la palabra de esta profecía que hoy vamos a ver, a encontrar propósito, a encontrar la verdad a la cual debemos ir todos nosotros de la mano confiados para que nuestros días sean días de largura, pero días de vida, haciendo tu voluntad, siguiendo tu nombre. Oh Señor, colocamos esta meditación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos hecho la lectura de Isaías capítulo 22. Y lo primero que vemos y debemos notar aquí que estamos si usted recuerda bien, estamos recordando una sesión de profecías para las naciones, profecías para las naciones, para las naciones vecinas de Jerusalén. Sin embargo, aquí vemos una profecía en medio de las naciones para la propia Jerusalén. Y en los primeros versículos, del versículo 1 al 4, Isaías se lamenta por una ciudad gozosa. ¿Cuál es esa ciudad gozosa? Pues la que dice allí en el versículo 1, la profecía sobre el Valle de la Visión. El Valle de la Visión, esta es Jerusalén, una ciudad sobre una colina alta, pero rodeada por una colina aún más alta y en medio de 3 valles. Dado que Jerusalén era un centro para la adoración a Dios y donde se encontraban algunos de los profetas de Dios, incluido Isaías. Es entonces ella llamada el Valle de la Visión. Esta referencia es propia, única para la ciudad de Dios. Y por eso es extraño encontrar una profecía contra Judá y Jerusalén en una sesión que trata de las naciones. El asunto es que Judá había elegido comportarse como sus vecinos y abandonar al Señor, y por eso merecía ser juzgada. Por eso está incluida esta profecía para Jerusalén, para Judá. Y dice la pregunta: ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? La idea de esta imagen es que la gente ha salido de sus casas y ha subido a los terrados para ver la calamidad que se avecina. Están todos a la expectativa de lo que va a ocurrir. Esto es lo que hacían en tiempos de gran confusión y consternación, para poder llorar, mirar y clamar al cielo pidiendo ayuda. ¿Qué es lo que hace la gente por lo general cuando hay una tragedia? Y es hacerse a los lugares altos. Si hay una inundación, es hacerse en los techos, en las terrazas. Y esta gente lo que hacía era lo mismo.
a la expectativa de lo que se estaba avecinando. Encontramos contrastes: ciudad turbulenta, ciudad alegre. En su profecía, Isaías vio la conmoción alrededor de Jerusalén y preguntó: ¿es esto el resultado de un tumulto maligno o es una expresión de alegría? Toda esa gente allí, ¿qué es? ¿Por qué está allí? Había un contraste, o parecía un contraste, o esta es una palabra con ironía en la cual expresaba que realmente el pueblo estaba en ese momento ante las puertas de una gran calamidad. Dice: tus muertos no son muertos a espada. Y cuando Jerusalén fue conquistada por los babilonios, muchos de los hombres de Judá no murieron valientemente en batalla, murieron muertos de hambre en el sitio de la ciudad o mientras huían en cobarde retirada. Esta es una expresión muy triste de cobardía y de debilidad del pueblo y de los hombres, quienes tenían que estar al frente, y que la única muerte que era apropiada era con la espada en la mano. Y este es un reproche que aquí está haciendo el Señor al pueblo. Muchas personas, ya sea de hambre o de pestilencia en el sitio, murieron allí. Y eso es lo que describe también Jeremías capítulo 14, versículo 18, y Jeremías capítulo 32, 38, versículo 2. Muchos hombres murieron también en el momento que estaban huyendo. Y estas muertes fueron tipos de muertes sin gloria. Dice entonces el profeta: lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme. Y ahora que mencionamos a Jeremías, generalmente pensamos a Jeremías como el profeta llorón, pero Isaías también dijo: lloraré amargamente, cuando vio venir el juicio de Dios contra el pueblo de Dios. No hay lloro más amargo que este, que aquellos que son los llamados por Dios, los bendecidos de Dios, los preferidos de Dios, la ciudad de Dios, reciba el castigo de parte de Dios. Entonces Isaías ve un ejército que se avecina y el Señor no trae liberación. Versículos 5 al 7 encontramos que es un día de alboroto. Isaías vio un ejército lleno de flechas y carros que venían contra Jerusalén. Isaías profetizó el ataque y el derrocamiento de Jerusalén a manos de los babilonios. Y ahí aparece Elán, donde dice: Elán tomó Al-Jaba. Debido a que Elán, el vecino de Babilonia al este, había apoyado firmemente a los babilonios y los caldeos en la lucha contra Siria, los elamitas probablemente fueron aliados de los babilonios. Así que esta es la forma como aquellas naciones estaban conspirando en contra del pueblo de Dios. Elam tomó Al-Jaba. Y luego dice que tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta. Estos eran ejércitos atacantes que rodearon una vez más a Jerusalén. Y en ese día el Señor no los iba a librar. Pero mira lo que sucede en versículo 8 al 14, donde Jerusalén hace todos los preparativos incorrectos para una batalla venidera. Mira las siguientes descripciones. La primera dice: recogisteis las aguas del estanque de abajo para fortificar el muro. Cuando Jerusalén se enfrentó a este ataque posterior, prepararon la ciudad para la batalla y el asedio, fortaleciendo el muro de la ciudad y asegurándose de que hubiera suficiente agua para un sitio. Luego dice: desnudó la cubierta de Judá. Todo su cuidado en defender la ciudad no importaría, porque Dios había quitado la cubierta de Judá. En lugar de sus proyectos de construcción, lo mejor
que podía hacer Jerusalén para protegerse era volver su corazón hacia el Señor. Pero dice, no tuviste respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. El Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas. Mire que en lugar de preparar a Jerusalén para un ataque, deberían haber vuelto sus corazones en humilde arrepentimiento al Señor. El pueblo no estaba entendiendo. Porque en lugar de buscar humildemente al Señor, el pueblo de Jerusalén tuvo confianza en su propia preparación. Por eso habla de gozo y alegría. Y una mirada fatalista hacia el futuro. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Estas son expresiones en las cuales no aparece Dios. Dios no aparece en sus celebraciones y Dios no aparece en el día de mañana. Y como Dios no aparece, ellos no pensaron en volver a Dios humildemente. Mis hermanos, nuestras actuaciones demuestran cuando está la presencia de Dios y cuando carece, cuando no se encuentra en nosotros. Por eso a veces muchas de las cosas que planeamos, que proyectamos para el futuro, son como si Dios no estuviera allí. Son como si realmente no hubiese una esperanza. Y todo lo que proyectamos a veces es con más temor y angustia, desesperanza, inquietud hacia el día de mañana. Y nos olvidamos que tenemos a un buen Dios que nos cuida, que nos protege. A veces nuestras expresiones en esta vida, en lo que hacemos en la actualidad, no corresponden a la realidad de nuestra condición delante del Señor. Y nos volvemos necios, insensatos, con una locura, con un frenesí en lo que hacemos y nos olvidamos de volver a Dios. Somos aquellas personas que cuando nos preguntan cómo nos encontramos decimos estamos bien, ay, muy bien. Somos las personas que cuando nos pasan situaciones solemos decir somos ahora más fuertes que antes, más sostenidos que antes, más fuertes. Pero a veces es solamente una fachada, solamente para no demostrar nuestro corazón quebrantado o la realidad a la cual debemos ir en humildad a Dios. Y nos llenamos con frases como esas, cada vez más fuertes que ayer. Pero nos olvidamos que tal vez debemos entrar en humildad, en reconocer a nuestro Dios y decir, estoy quebrantado del Señor. Estoy quebrantado en Él, en su palabra, en su poder en mí. Nosotros cuando escuchemos eso, cuando podamos, si está la persona diciendo el sentido correcto, lo que significa estar humillado delante de Dios, nosotros debemos decirle, gloria a Dios por eso. Aleluya. Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermana, que esté humillado y quebrantado. Qué bueno. Pasa tiempo con el Señor, sería el consejo. Pasa el tiempo necesario con Él, porque después de la humillación viene la exaltación. A veces nosotros no sabemos responder ante las quejas y a veces no sabemos responder ante los quebrantos de los hombres. Y los queremos sacar rápido de sus situaciones. No, mis hermanos, cuando alguien diga tengo quebranto y siento mi corazón humillado delante de Dios, el peso de la gloria de Dios en mi vida, que pesa contra mis pecados, dígale gloria a Dios. Disfruta ese tiempo del Señor. Pasa tiempo del Señor. No lo saquemos de allí, mis hermanos. Es el mejor lugar para nosotros. No nos afanemos por el hermano que está así, porque sabemos que es el Señor que está haciendo la obra y no somos nosotros. No rescatemos lo que Dios está rescatando precisamente en ese momento. Por eso cuando usted se sienta triste, quebrantado, mi hermano, no esperes simplemente que le demos un abrazo y lloremos con usted. Al contrario, nos vamos a alegrar en el Señor y le vamos a decir, aleluya, gloria a Él. Pasa tiempo con Dios. Al pueblo de Israel se le había olvidado.
El pueblo de Israel contempló un futuro sin Dios y por eso hacía planes como los hacía. Por eso dice la siguiente frase: este pecado no os será perdonado. ¿Qué pecado es este que no puede ser perdonado, que no tiene expiación? Piense un momento. Piense en lo que el Señor está diciendo y la siguiente. ¿Cuál es este pecado que no tiene expiación? Es el pecado de ignorar a Dios, de negar a humillarse ante el Señor y arrepentirse. Jerusalén estaba haciendo todo menos lo esencial que tenían que hacer para prepararse para el ataque. Y debido a que rechazaron al Señor, este pecado no les será perdonado. Oh, mis hermanos, añada de este a la lista. Añada este a la lista porque este es el más común de todos. Cuando nos llenamos de orgullo, soberbia, altivez y no reconocemos a Dios. Nuestros corazones están llenos de maldad, listos para cambiar y perderse en cada esquina a cambio de confort, para colgar su confianza en cualquier lugar en vez de volverse al Señor, quien es la esperanza segura de Israel. Así que Isaías denuncia a Semna, el tesorero del rey. Mire que el versículo 15 al 19 nos muestra que Semna era un hombre que tenía un alto y honorable oficio, pero él usaba ese puesto, esa posición, para glorificarse a sí mismo. Semna, el mayordomo, era un siervo del rey Ezequías, tanto un mayordomo como un escriba, como lo describe Primera de Reyes 18 y también Isaías 37, en el versículo 2 más adelante. Siervo y escriba. Ambos eran puestos de honor y responsabilidad. Semna era uno de los asistentes principales del rey Ezequías, porque ese es el rey de Judá en ese momento, Ezequías, que era un buen rey. Por lo que el juicio condenatorio cayó sobre la siguiente persona en la fila, Semna. Y la población en general no compartía los principios piadosos precisamente del rey Ezequías. Por eso aquí no se nombra al rey Ezequías, sino a Semna, el que seguía allí. ¿Qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí? Mire lo que el Señor dice. Le habló el Señor a Semna, a este hombre orgulloso, y básicamente le dijo: ¿quién te crees que eres? ¿Qué crees que tienes? Realmente no eres nada y no tienes nada, es el significado de esta pregunta. Imagínese usted, mi hermano, que el Señor le haga la misma pregunta a usted. ¿Qué tiene usted aquí en la iglesia? ¿O a quién tienes aquí en la iglesia? Cuando el Señor le hace esa pregunta, le está diciendo: usted no es nada y no tiene nada. Que labraste aquí un sepulcro para ti. Y esto muestra lo que hizo Semna con su posición de honor y autoridad, en lo que él se empeñó en hacer una tumba elegante y prestigiosa. Porque en aquella época, una tumba así era una demostración de poder y riqueza significativos. En esto Semna representó a toda Jerusalén con su obsesivo interés propio. Semna era una representación del pueblo. Por eso, esta profecía se dirige a él para mostrarle al pueblo lo que había en su corazón. Y mire algo más, Isaías había profetizado que los pueblos de Judá y Jerusalén serían llevados al exilio, pero Semna no lo creía. Él no creyó en las palabras del Señor, como a veces usted no cree en las palabras del Señor, en lo que el Señor advierte, lo que el Señor dice, lo que el Señor señala, y usted no lo cree. Usted sigue en sus propias actividades, sigue en sus propios planes, sus propios afanes.
Y por eso Selma construyó esta tumba elaborada para sí mismo en Jerusalén, como si dijera, nunca seré llevado al exilio. Estoy tan seguro de que moriré aquí que construiré aquí mi tumba. Ah, mi hermano, ese pensamiento no es solamente de Selma, ese pensamiento es el que acompaña a muchos cristianos, a muchos creyentes todos los días, haciéndose morada, posición, haciéndose fama y centro de la imagen de adoración de los hombres. Es que yo estoy trabajando por mi futuro, labrando mi futuro para mis hijos. Muchas personas simplemente están construyendo su propio reino, su propio imperio, labrando su nombre, como dicen allí. Simplemente el reconocimiento, como si esto fuese para siempre, como si este fuese el destino de nuestra morada eterna. Y muchos trabajan de esa manera, con ese afán, con esa mirada hacia sí mismos. Entonces viene la palabra del Señor y dice, Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, ya morirás y te arrojaré de tu lugar. Yo creo que cualquier cosa de estas es soportable, pero que el Señor nos quite su presencia es lo peor. Es lo que nosotros no vemos. Vemos aquellas cosas que perdemos, que no tenemos, que no alcanzamos, pero no vemos si está el Señor con nosotros. Nuestro principal tesoro, el valor, el que nos da valor a nosotros, el que nos da vida, y lo que menos nos preocupamos es si Dios está con nosotros. Nos preocupamos es lo que perdimos, lo que no tenemos, lo que no alcanzamos. Y a veces en todos esos afanes no encontramos o no hallamos realmente todo esto. Segna buscó honor y gloria, pero nunca los encontró. El cambio, el Señor se aseguraría de que nunca y nunca lo enterrarán en su prestigiosa y costosa tumba, sino que moriría en el exilio. Ahí estará pensando este hombre cuando sea el momento que sea llevado, transportado con duro cautiverio, pensando en ese momento qué inútil fue pasar tanto tiempo diseñando esta tumba, qué inútil fue habiendo destinado tantos recursos económicos para esa tumba, para que al final fuese llevado cautivo. Así que Senda es el mismo tipo de hombre del que habló Jesús en Lucas capítulo 12, 16 al 21, en la parábola del rico insensato. Ese hombre pasó su tiempo planeando y su dinero construyendo grandes cosas, pero al final murió sin Dios y todo fue en vano. Ahora todos los logros de Senda, la hermosa tumba y los carros de su gloria significaban peor que nada, más bien era una vergüenza para él. Ahora eso era lo peor de su vida y lo que, como dicen los hombres, el peor error que he cometido en mi vida. Pregúntese, mi hermano, si hay un Segna en usted. Si hay un Segna en este momento laborioso, trabajador, haciendo diligentemente la tarea, juiciosamente, admirablemente cumpliendo sus oficios, sus trabajos, admirablemente cumpliendo sus quehaceres, admirablemente usando sus recursos. Pero ¿para qué? ¿Para qué es todo eso? ¿Qué está labrando para usted, mi querido hermano? ¿Qué está levantando para usted, mi querido hermano? Un hombre que sea respetado en este mundo. Un hombre que sea señalado por todos los hombres, recordado, que nunca se olvide y, como dicen hoy en día, dejando huella en este mundo. Parece que muchas personas están preocupadas en dejar huella.
en este mundo, pero no en el venidero, no en el siglo venidero donde las huellas nunca se borran, porque todo lo de que está aquí en esta tierra será borrado por el Señor. ¿De qué sirve levantar para usted una estatua, un mausoleo, un imperio, si todo eso va a desaparecer? Entonces tendrá la misma vergüenza para sí como la tuvo Senna en el momento del cautiverio. En cambio, vi lo que el Señor sí hace, mis hermanos. Del 20 al 24 nos muestra aquí lo que el Señor realmente se dispone a hacer con aquellos que están con Él. Y el Señor eleva a Eliaquín en lugar de Senna. Mira la descripción de Eliaquín, era hijo de Hilcías. Y este hombre se menciona en pasajes como en 2 Reyes capítulo 18, versículo 18, e Isaías 36, versículo 3, como otro asistente del rey Ezequías. Lo único que debe distinguirse de Eliaquín, hijo de Josías, ese es otro, quien fue un rey títere establecido por Faraón. Pero aquí tenemos la palabra, mi siervo, mi siervo. Qué título tan glorioso para Eliaquín. Uy, que eso está ahí en el versículo 20. Tanto Senna como Eliaquín eran siervos de Ezequías, pero el corazón de Senna estaba dirigido a la ambición egoísta y a su propia gloria, y el corazón de Eliaquín estaba dirigido al Señor. Hay dos formas en la cual usted puede servir al Señor. Hay dos formas en la cual usted puede estar en la misma posición con otro hermano, como servidores. Pero recuerde que usted puede dar un servicio como Senna o usted puede dar un servicio como Eliaquín. ¿Con cuál de estos dos personajes usted se identifica? Porque ambos son servidores. Y ambos hermanos pueden ser servidores, pero a veces lo que se hace puede estar muy lejos de la voluntad del Señor. Por eso aquí nos habla de Eliaquín, hijo de Hilcías. La posición de Eliaquín ante Ezequías era algo vaga en las Escrituras. Solo se menciona en 6 pasajes y la única descripción de él es que era mayordomo. Pero Eliaquín fue famoso en el cielo. Dice, será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y además dice, lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. El Señor tomaría el oficio y la autoridad del infiel Segna y se los daría a Eliaquín. Dios cumplirá su obra. Si un Segna es infiel, el Señor lo destituirá de su cargo, lo despojará de su autoridad y se la dará a otro. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, dice. Como Eliaquín es siervo del Señor, el Señor le dará gran autoridad en ese día. El mayordomo real en jefe haría que la gran llave maestra del palacio se sujetara al hombro de su túnica. Es una asombrosa descripción de confianza y de autoridad delegada, porque la llave, mis hermanos, era una imagen, demostración de la autoridad del mayordomo principal. No a cualquiera se le da las llaves, mis hermanos, para abrir y cerrar en el reino de Dios. No a cualquiera se le dice o se le da esa responsabilidad. Aquí el Señor le da a Eliaquín la autoridad para abrir y cerrar como representantes del Señor, a lo que ningún hombre puede oponerse. Y a veces nosotros no entendemos de las cosas sencillas que se hacen en el reino. No entendemos, mis hermanos, porque necesitamos pasar más tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos profundizar un poco más de la palabra de Dios y ver las posiciones que Dios pone en nuestras manos, mis hermanos. Que algunos quieren tener posición, algunos quieren tener poder,
Algunos quieren tener reconocimiento, pero no se dan de cuenta que hay cosas en las cuales el Señor está dando tanta autoridad y tanto honor y privilegios que las pasamos de largo y las desaprovechamos. Y en esto, porque mira aquí, mis hermanos, Eliaquim, en esta es representación sencilla de las llaves. Eliaquim se convierte en profecía del Mesías, porque Jesús nos dijo que este pasaje hablaba de él mismo. ¿En serio? Les recuerdo Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Apocalipsis 1:8. Quien tiene toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Jesús delega esta autoridad como le place. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, le dice a la iglesia del Señor. Usted está viendo esto aquí, mi hermano. Usted está comprendiendo esto aquí, mi hermano. Lo que el Señor está diciendo aquí. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Eliaquim tendría esta clase de autoridad del Señor, dado que es una imagen de Jesús. Sabemos que Jesús tiene la autoridad para abrir y cerrar puertas en nuestras vidas como le plazca. Necesitamos aceptar tanto las puertas abiertas como las puertas cerradas. Por eso, dice, lo encaré como clavo en lugar firme. Y debido a que el Señor estableció la autoridad de Eliaquim, esta estaba segura. Senda buscaba la gloria para sí mismo, pero encontraría vergüenza. Pero Eliaquim era el siervo del Señor y sería por asiento de honra a la casa de su padre. Por eso dice, será tan firme su posición que será como un clavo firme, en lugar firme. Qué descripción de la que el Señor hace. Esa es la descripción que el Señor hace para aquellos que son sus siervos, para aquellos que le sirven de forma honesta, humilde, sin esperar nada a cambio, simplemente porque se humillan ante el Señor, ante el Rey, ante su amo y hacen lo necesario para su reino. Esa es la posición de un verdadero servidor, mis hermanos. Es el corazón realmente de quien le sirve. Pregúntese usted, mis hermanos, si esa es la inclinación de su corazón. Hacia dónde se inclina las cosas que hace en el Señor. ¿Son para el Señor o son para sí mismo? Esto marca una gran diferencia. Esto nos dice en esta profecía realmente que hay una gran diferencia en las motivaciones de nuestro corazón. Senda será quitado, versículo 25. El clavo hincado en lugar firme. Si Eliaquim aún ha sido ascendido al lugar de honor y responsabilidad ilustrado por el clavo, entonces Senda es el clavo hincado en lugar firme en este momento. Por lo tanto, antes de que Eliaquim pueda ser colocado en el lugar que le corresponde, Senda debe ser quitado y será quebrado y caerá. Mis hermanos, el Señor le dio a Senda un lugar de honor y autoridad, pero no lo mantuvo como un siervo fiel del Señor. Entonces el Señor le quitó el lugar de honor y autoridad a Senda. También así la gran autoridad que Jesús le dio a sus discípulos no fue ilimitada ni independiente de la dirección de Jesús. Aunque Jesús les dio la promesa de las llaves a Pedro en Mateo 16:19, Pedro no tuvo autoridad ilimitada. Más bien Pedro fue correctamente desafiado y reprendido por otro apóstol, Pablo, cuando estuvo fuera de su lugar, en Gálatas 2:11-21.
y la carga que sobre él se puso se echará a perder. Cuando Selma fue quitado, todos los que colgaban de él también fueron quitados. Tenemos, mis hermanos, que asegurarnos de que estamos descansando sobre el clavo correcto. Y la iglesia es llamada a que esto sea así, a que ninguno de nosotros nos desviemos del clavo que el Señor ha puesto y de la autoridad y de las llaves que el Señor ha puesto, para que no tengamos vergüenza más adelante. Es aquí cuando todos debemos protegernos, cuando todos debemos velar por todos, cuando todos debemos orar por todos, cuando todos debemos interceder por todos. Por eso es tan importante que nos unamos en oración. Por eso es importante que la iglesia sea fiel a lo que el Señor manda a hacer. Por eso es importante el cuidarnos, en ayudar al débil, fortalecer a los débiles, a las rodillas cansadas, a levantarlos, a animarles al amor y a las buenas obras, a procurar el bien del hermano como superiores a nosotros mismos. Esa es la labor de la iglesia, a apoyar el ministerio pastoral, a apoyar el servicio, el ministerio, las obras, a trabajar en la evangelización, la predicación de la palabra, a estudiar el reino, pero todos unidos. No algunos sí y otros no, porque eso marca diferencias en el reino de Dios, como usted lo puede ver. Eso marca diferencias grandes con resultados eternos en el reino de Dios. O estamos todos o no hay nada, dice el Señor. Que el Señor nos esté invitando a tomar una posición de siervos, a una posición sensata de lo que hacemos todos los días y a labrar un futuro con la esperanza puesta en el Señor todo el tiempo. Amén. 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 Padre Celestial, Señor, te pedimos que esta palabra no la olvidemos. Séllalas en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Séllalas, Señor. Séllalas en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros planes y prioridades de todos los días, Señor. Séllalas, Señor. Que no la olvidemos. Que esta sea la que nos ayude y nos conduzca en todo este año, Señor. Tu voluntad y tu presencia en nosotros por siempre. Amén.